Ustedes ya han jugado el juego que se llama Uno. Es un juego de cartas y la idea es llegar a tener una carta. Bueno, esta es mi frase para que no sea aburrido el video cuando alguien vaya pasando por ahí en Facebook y ve el video. Ya les dije que iba a estar usando alguna frasecilla para no decir buenas noches, espero que estén bien, aunque espero que estén muy bien. Bueno, como siempre, vamos a leer todo el capítulo, en este caso el capítulo 4 de Efesios. Yo estoy súper emocionado porque, bueno, el capítulo 4 de 6, vamos justamente a la mitad y hay cosas que personalmente me gustan mucho y nos vamos acercando a esos. Pero sí vamos a hablar de uno y ya vamos a ver en el texto. Pero en la NBI leo todo el capítulo, perdón, todo el capítulo 4 de Efesios. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Versículo 9. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió, sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra? El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No dejen que, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. El que robaba que no robe más, sino que trabaja honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda, eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios, en el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros
y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Que el Espíritu Santo pueda usar esa lectura. Quizás es la parte más importante de la enseñanza. Después empezamos a explorar, comentamos, pero al final es el Espíritu Santo que nos va guiando y pues enseñando las cosas que tenemos que aprender. Voy a leer otra vez en la NBI el versículo 4 al 6, y eso es lo que vamos a ver hoy. Bueno, perdón, y el 3 que vimos la sesión pasada, lo leo otra vez. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Entonces, eso es lo que logramos ver. Amor y paz. Y sigue en esa misma línea, versículo 4 al 6. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Por eso el título de hoy es Uno. Muy bien. ¿Qué es esto de que solo es uno? O sea, ¿cuál es el énfasis aquí? En primer lugar, lastimosamente, como siempre comentamos, hay un énfasis de repente en ser uno, en un sentido que no es malo, ¿verdad? En un sentido doctrinal, es decir, tenemos un pensamiento y nosotros creemos lo siguiente, tanto así que de repente hay ciertos documentos o ciertas enseñanzas en una iglesia donde dice esto es lo que creemos. Eso de ninguna manera es algo eh, malo o equivocado, pero considero que al leer el pasaje aquí donde se repite un solo Señor, una fe, un bautismo, eh, no se está refiriendo a algo que yo pueda identificar fácilmente y que yo pueda decir, ok, es así, es así, es así. Uno, dos, tres, me lo memoricé, ya somos uno. Solo hablemos de la misma manera, repitamos lo mismo, ¿verdad? Y estamos bien. Vaya, en primer lugar, vimos la vez pasada que aquí decía en el versículo 3 que debemos mantener la unidad. En la Reina Valera dice, dice en la Reina Valera, solícitos en guardar la unidad. Esto es lo que o sea, aquí no hay tales, digamos, esto que voy a decir es esto que está diciendo con la palabra guardar y mantener. Cuando uno mantiene algo, uno no lo construye. Cuando uno guarda algo, ¿ok? Uno no lo construye. Majo, mi esposa, siempre tiene que guardar mis cosas porque si no, las pierdo, ¿verdad? Guardemos el ticket de tal cosa. Ya perdí una de estas, del reloj, ¿verdad? Entonces tengo que guardar mejor las otras. Es algo que ya existe y debemos guardar. Estoy usando ejemplos bien triviales, ¿verdad? Pero aquí dice que hay que mantener la unidad, es decir, que la unidad del espíritu ya existe. Y es como otras cosas que el Señor ya nos dio, por ejemplo. Es que aquí es donde yo quiero, y ese es el punto de hoy, explorar qué significa esto de ser solo uno solo, que solo tenemos un Señor, una fe. Cuando dice una fe, un bautismo, ¿será que tenemos que memorizar algo que, que, que es como doctrinalmente correcto y si no me lo memorizo, entonces yo ya no estoy en esa unidad? Yo, yo pienso que no es así. Yo pienso que es, por ejemplo, como la creación. ¿Ok? ¿Cómo pudiéramos nosotros como iglesia decir, no, construyamos la creación? O sea, la creación ya sucedió. Génesis 1 está tan lejos de nuestras manos y espero que me estén captando, que el Señor como me ayude a poder explicar o expresar como lo estoy, la perspectiva que les estoy tratando de transmitir.
La creación, leemos en Génesis 1, pero ahí de ninguna manera la iglesia dice, ok, bueno, vamos a tratar de construir eso, vamos a intentar. Pero pienso que con la unidad sí, y pienso que está equivocado. Pienso que pensamos que la unidad todavía no existe y tenemos que construir la unidad. Decimos, hermanos, tenemos que ser unidos y para ser unidos tenemos que hacer esto y lo otro. No es así, porque dice hay que mantener la unidad. Y vienen las otras palabras. Un Señor, ¿qué? ¿Cómo vamos de dónde vamos a sacar un Señor nosotros? ¿Cómo nosotros vamos a poner al Señor en su lugar? Si Él es el Rey, Él es el Creador de los cielos y la tierra, es el Cordero y es el León de Judá, es el Juez, es el que vendrá y todo ojo lo verá, y es ante quien toda rodilla se doblará. Entonces, ¿cómo va a estar como el Señor, como que fuera un ídolo, como que fuera una estatua de Monseñor Romero allá y vamos a decir, no, hombre, que esto hay que ponerlo aquí, ¿ve? Porque aquí vamos a tener unidad. No es así. La unidad ya existe, la unidad del Espíritu Santo ha sido dada, ha sido creada ya y nosotros tenemos que mantenerla. Entonces dice, un Señor, una fe, un bautismo, ¿ok? Entonces, una vez más, cuando dice una fe, no es que tengamos que como iglesia o como iglesias, o incluso que a pesar de que es muy noble, tampoco es de que todos nos unamos en, vaya, los pentecostales, ¿verdad? Y los bautistas, ¿qué es lo que tenemos en común? Vaya, entonces ahí la unidad, crearla, vaya, es cierto, si es para mantenerla, si es para esa perspectiva de decir, ¿cuál es, Señor? ¿Ok? Ahí es algo que pienso yo que es absolutamente bíblico. Y pienso que es ahí la ruta. ¿Ok? Sentarme con alguien y descubrir la unidad que ya existe y respetarla. Porque pienso yo, es la idea que tengo esta noche. Por eso les digo que la lectura y la palabra al principio es lo más importante, porque al final el mensaje es corto y es una idea y bueno, es algo que pienso yo, guiado por el Espíritu Santo, quiero compartir, pero ahorita la idea es bien específica y es esa idea que la verdad, que la unidad, perdón, ya existe y yo tengo que descubrir esa unidad y mantenerla, guardarla. Va, por ejemplo, digamos, estoy con un amigo, una amiga, ¿verdad? Hablemos así medio polémico. Una persona católica, otra persona evangélica. Se ponen a hablar. Pienso que la idea no es encontrar en común como las cosas de la Iglesia Católica y la Evangélica que están bien. Yo creo que no es eso. Yo creo que en una relación, en una amistad que se tiene, al estar conversando en las dinámicas del Espíritu Santo diarias, ¿a dónde está llevando a esas personas? Puede ser que terminen orando juntos, puede ser que terminen peleados, pero incluso eso puede ser parte de la unidad, porque la unidad no es una actividad humana, es algo que el Espíritu Santo ya creó. Y al estar peleados, quizás esa discusión trae movimientos espirituales, ¿ok? Y peleados quizás, sí, quizás aclarar que peleados me refiero como a una pelea de hermanos, ¿verdad? Donde se discute, se escucha. Yo tengo conversaciones con diferentes personas y bueno, yo puedo ser muy terco en mis opiniones y al estar hablando con diferentes personas, de repente, pues es obvio que hay puntos que sencillamente yo no conocía, no tengo la experiencia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí es donde descubrimos esa unidad. Y dice un bautismo, este es interesante, ¿verdad? No me voy a meter a hablar qué tipos de bautismos, qué es el bautismo, para nada, no es el momento. Pero el punto es que en la Biblia aquí en Efesios está diciendo que hay uno. Entonces, ¿cuál es? Pienso que no está hablando de la forma,
de que si te metes, de que si te ponen chorrito. Yo pienso que no es eso. Más bien algo que ya existe en la palabra, algo que el Espíritu Santo ya creó y que hay que descubrir o redescubrir y guardar esa unidad. Y dice después, eh, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Okay? Entonces dice un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Esta es otra cosa bien bonita pensar. El Señor Jesús nos enseñó a orar, un Padre nuestro, ¿verdad? Tenemos un mismo Padre. Y una vez más, hay que descubrir quién es la iglesia, quién tiene el mismo Padre. Eso pienso yo que no tiene nada que ver con la iglesia institucional donde voy, las formas que yo tengo, y tiene todo que ver con las almas, las vidas que el Espíritu Santo ha salvado, ha rescatado. Y eso se puede ver de mil formas. Estaba escuchando un testimonio un poco extraño, no voy a dar muchos detalles porque era una persona que estaba en ocultismo o algo así. Y el Señor usó la iglesia de los mormones. No estoy diciendo que vayan ni que es correcto ni nada, solo estoy diciendo que las formas que Dios usa para salvar adentro de la iglesia de los mormones, abrió la Biblia y leyendo solo conoció al Señor. O sea, esa unidad el Espíritu Santo la está manejando. No la maneja nadie desde un micrófono, desde un púlpito, desde una directiva, desde grupos de discipulado, y todas estas cosas son buenas, sí. Pero hay algo más grande, así como la creación es el, digamos, el ejemplo que usé, porque es algo tan grande y tan de Dios y tan lejano a una mano humana, que así podemos pensar en la unidad grande de Dios, de la mano de Dios, no de la mano humana. Dice Dios y Padre, y dice una frase fantástica, que creo yo que estas son de las frases que hay que memorizarse. Dice que es Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Yo lo que entiendo de este tipo de frases es que a Dios nadie lo puede meter en ningún lugar. Y Dios está en todos y está arriba y abajo y afuera y encima. Y a esto se refiere aquella frase alfa y omega. Sabemos que es principio y el fin y uno siempre piensa, pues principio, o sea, como tiempo, el principio y el fin, pero se refiere a esa dinámica. De hecho, es como una sinónimo, es una frase sinónimo. Decir que Dios Padre está sobre todos y por todos y en todos. ¿Okay? Bueno, eh, adelanto el versículo 7, empieza con un pero y dice, pero a cada uno de nosotros fue dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces hay una unidad y Pablo de repente va a aclarar y dice, dentro de esa unidad hay diferencias y esas diferencias las dio Cristo y esas las consiguió de algún lado y eso es lo que vamos a ir descubriendo. Entonces, eh, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Una unidad del Espíritu que debemos guardar. He dicho que debemos descubrirla, que debemos reconocerla y que considero que es un error que la busquemos en un documento, que la busquemos en algo doctrinal. Más bien las tenemos que buscar en la frescura de la vida diaria del Espíritu Santo en la iglesia, en los cristianos. Muy bien, vamos a orar. Padre, gracias porque podemos leer y, no sé, abrir las Biblias, abrir el Zoom, tener tecnología, hacerlo tan tranquilos. No queremos dar por sentados, Señor, estos espacios. Tú los abres.
queremos estar donde tú quieras que estemos. Y en esta noche hemos hablado de la unidad, que es algo, Señor, que tú ya creaste. Y en esta noche te queremos pedir que podamos guardarla, que podamos mantenerla, que la podamos descubrir, Señor, en el día a día, que podamos ser parte de esa unidad, que no seamos los responsables de interrumpir esa unidad. Más bien que podamos ser sensibles, Señor, a tu Espíritu Santo y poder reconocerla en nuestros hermanos y hermanas que existen, Señor, en diferentes iglesias, en diferentes comunidades. Que tu nombre sea santificado, Señor. Que tu nombre sea separado en nuestras mentes y que podamos entender cómo respetar esa unidad y ser parte de ella y guardarla, que es el mandamiento que tenemos aquí. Gracias, Señor, porque esta unidad es únicamente por medio de Jesús y por medio del Espíritu Santo, Señor, que nos fue dado cuando el Señor Jesús subió al cielo y que disfrutamos, Señor, eh, morando en nosotros. Gracias por esta noche, por esta semana y ayúdanos, Señor, a seguir los pasos que tú quieras. En el nombre de Jesús. Amén.